Dios te bendiga, un saludo cordial. Estaba acordándome de lo que está registrado en las Sagradas Escrituras, la entrada triunfal en Jerusalén. El cristianismo siempre lo recuerda. Y ese día fue un día memorable, porque el Señor Jesús descendía a Jerusalén. ¿Y porque ese día era tan memorable, tan importante? Pues siglos antes, Zacarías capítulo 9, verso 9, ya estaba escrito lo que iba a suceder ese día. Qué importante es que conozcamos la palabra de Dios. Qué importante es de que el ser humano conozca la palabra de Dios. Lea la Biblia. Lea las Sagradas Escrituras. Es lámpara y es lumbrera que usted y yo necesitamos en este mundo oscuro y hostil, para saber el camino que está transitando usted, para que conozca qué camino está recorriendo, porque esta vida aquí sobre la tierra es un camino que tiene un final. Tiene un final. Nadie se queda para siempre en esta tierra. Tiene un final. Pero lo que quiero hablarte en este día es de que sucedió ese día algo muy importante: el cumplimiento de la palabra profética, el cumplimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene fiel cumplimiento. La palabra de Dios no falla, nunca ha fallado y nunca va a fallar. Lo que está escrito se cumple. Ese día el Señor Jesús descendía a Jerusalén y envió a 2 de sus discípulos. Le dijo: vayan, y al entrar a la ciudad van a encontrar un pollino atado. ¿Qué es un pollino? Es un burro joven sobre el cual nadie ha montado jamás, y el Señor lo necesitaba. Y en Zacarías 9:9 estaba escrito aquello. Dice la palabra en esa parte de la Biblia: alégrate mucho, oh hija de Sión, y aquí tu rey vendrá a ti, manso y humilde, cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Estaba en la Biblia, varios siglos antes, y llegado el día, empezó a cumplirse. Todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Hay muchas que ya se cumplieron y las que faltan se van a cumplir. No dude de eso. Y aquí sucedió algo maravilloso. El Señor Jesús envió a sus discípulos, ellos obedecieron, aunque no lo entendieron tanto, pero fueron y encontraron exactamente como el Señor les dijo. Ahora, cuando el Señor Jesús se montó sobre el burrito, empezó en la bajada del Monte de los Olivos, había una multitud de personas que estaban por ahí cerca, aldeanos, campesinos, gente trabajadora, gente pobre, gente rica, de todo tipo, que al ver lo que estaba sucediendo, ellos conocieron algo que si usted llega también a entender, a comprender en su corazón, tiene la posibilidad de recibir vida eterna. Porque la palabra de Dios también dice, en Romanos capítulo 3, verso 23, de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de Jesucristo, Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe. Somos justificados de pecados, de delitos, de maldades. Tenemos perdón de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y su sangre vertida en el Calvario nos limpia del pecado. Y ante los ojos de Dios somos justos. Y nuestros pecados son borrados ante los ojos de Dios. Y tenemos vida eterna. ¿Por qué es importante eso? Es muy importante, porque la paga del pecado o el resultado del pecado es condenación eterna, es muerte eterna. Y Dios no quiere eso para nadie. Yo tampoco lo quiero para usted. Por eso le estoy hablando en este día. La salvación está en el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo que tanto se recuerda en estos días, lo que tanto se conmemora en la Semana Santa. En el sacrificio de Jesús está nuestra justificación. Pero vamos a lo que dice la Biblia. Esa multitud de personas empezaron a alabar a Dios. Dice la Biblia por las maravillas que habían visto. Porque el reino de Dios y la predicación del mensaje de salvación nunca fue algo triste, nunca fue algo sumamente humano. No.
Dice por las maravillas que habían visto. Pero por supuesto, Dios sana a la gente, Dios libera a la gente, Dios transforma vidas, Dios perdona pecados. Muy probablemente en medio de esa multitud estarían personas que días antes, meses antes, habrían estado con una vida destruida. Habían estado en familias destruidas. Ahí habrá estado gente ciega, paralítica, coja, muda, sorda, a quien el Señor le había curado, le había sanado. Ahí probablemente habrá estado muchas personas en profundas crisis emocionales, a quienes el Señor liberó. ¿Cómo no iban a alabar a Dios? Porque ellos habían visto la maravilla de Dios. Y el reino de Dios no consiste en palabrería, sino en poder de Dios, dice Corintios 4:20. Y la predicación del Evangelio siempre va acompañada de señales que confirman el respaldo de Dios a su palabra. Así que si estás enfermo y si podés creer, el Señor Jesús todavía sana, todavía libera, todavía restaura. Solo tenés que creer. Esa alabanza era un reconocimiento público a que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador que generaciones enteras estuvieron esperando en Jerusalén. Ahora viene la contraparte. Cuando ellos empezaron a alabar al Señor y ponían mantos y ramas y Él iba descendiendo a Jerusalén, hubo un grupo muy enojado. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que cuando la gente se sane, se libere, se restaure y la salvación esté alcanzando a las personas, cuando la misericordia de Dios se está desarrollando en vidas transformadas, cambiadas, haya gente que se enoje? Pues la hay, las hay. Esta gente religiosa le dijo al Señor Jesús, mándales que se callen. Mándales que se callen. No soportaban escuchar las maravillas de Dios, porque esta gente alababa y contaba los testimonios y los milagros y las palabras que habían oído y lo que el Señor había hecho en ellos. No soportaban aquello y le dijeron, Señor, mándales que se callen. La respuesta fue inmediata. Jesús le dijo, si estos se callan, las piedras clamarán. ¿Por qué? Porque era el día del cumplimiento de una palabra que estaba en las Sagradas Escrituras hace varios siglos. Y esa gente que eran las encargadas de entender, de reconocer lo que estaba ocurriendo, no lo estaban viendo, no lo estaban conociendo. Los religiosos no conocieron, o peor, quizás conocieron, pero no estaban dispuestos a ceder el dominio que ellos ejercían sobre la sociedad. Porque el gobierno que ejercía el Señor Jesucristo no llenaba la expectativa que ellos tenían. Ellos, por medio de la religión, querían dominar, de hecho dominaban a las personas. Pero Jesús no, Él era manso, Él era humilde, Él estaba con los pobres, con el necesitado, Él sanaba al enfermo. No trataba de dominar a las personas. Él les hablaba de un mensaje de arrepentimiento y de salvación y les decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted sabe que el reino de Dios se ha acercado a su vida. Mi amigo, mi amiga, el reino de Dios está cerca tuyo. Está tan cerca que si tú crees en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le abres tu corazón y le invitas a que sea Señor de tu vida, su reino lo va a trasladar a tu corazón. Y también vas a poder ver las maravillas de Dios. También vas a conocer a Jesús, el Salvador, porque no hay otro. Terminó la travesía, Jesús entró en Jerusalén, salió otra vez, fue rechazado, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Y subió Jesús a una colina y miró a Jerusalén
y lloró por Jerusalén. Y le dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste? Si hubieras conocido a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. La Biblia me enseña de que hay tiempos específicos, días específicos en que Dios obra en naciones, en gobiernos, en familias, en individuos. El Salmo 118 dice: este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y gozaremos en él. Quiere decir de que Dios tiene días específicos. Para Jerusalén era ese día, que varios siglos antes, Zacarías capítulo 9, verso 9 ya lo había descrito. Era ese día, no era el día antes ni sería el día después, era ese día que ellos tenían la posibilidad y la gracia y la benevolencia del cielo de recibir a Jesús como el Mesías prometido, como el Rey de Israel. Ellos no lo hicieron, o al menos sus líderes, sus políticos y sus religiosos no lo hicieron. Pero la gente humilde que habían creído, que habían sido liberados, sanados y restaurados, ellos conocieron, ellos le recibieron. ¿No será este el día que Dios ha determinado para ti? ¿No será este tiempo que estás atravesando, sea bueno o malo, que Dios ha dispuesto para que tú conozcas quién es el Salvador, quién es Jesús realmente? ¿No será este el tiempo en que el Señor te está llamando con brazos abiertos para sanarte, para restaurarte, para perdonarte, para que seas hijo o hija de Dios? El mañana no está en tus manos, ni en mis manos. El mañana no está en las manos de nadie. Nuestros tiempos son determinados por Dios. Y los límites que Él ha puesto no vamos a pasar. Jesús murió por tus pecados y por los míos en la cruz. Él resucitó al tercer día. Lo sabes, yo sé que lo sabes. Pero lo has recibido. Has creído en Él. Muchos de estos religiosos sabían de que Jesús era diferente, de que Jesús era algo especial, de que Jesús tenía el respaldo del Padre, pero decidieron, por egoísmo, por avaricia y por muchas otras cosas, rechazar a Jesús. El precio que pagaron fue altísimo. No voy a ahondar en el tema este día, pero quiero decirte que tienes la posibilidad de ser hecho hijo o hija de Dios, de que tus pecados sean perdonados. Nadie más puede hacerlo. Nadie más, no hay otro. No existe, nunca va a existir. Jesucristo es el Salvador. Y quiero decirte algo. Nadie te ama como Dios. Nadie se interesa por ti como Dios.